a todos los presbíteros y a todos los obispos. eh, ya se está grabando en este momento la clase. Sí. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, Amén. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por este día, por esta nueva clase que recibiremos de la historia de la iglesia, de nuestra iglesia anglicana. Te suplicamos, Dios, que ilumines la mente del profesor, de nuestro arzobispo que nos va a dictar esta clase y de todos nosotros que estemos atentos y con un corazón dispuesto a recibirla. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. También en este ah, día nos está haciendo falta, ¿sabe quién? Alexander Toro. Él ya pagó y todo, entonces no sé qué pasaría con Alex. Pero él es una persona que está muy atenta a todos a esta clase. No demoren en conectarse. Sí, pero apenas son las 8, sí, señor. Sí, le damos la palabra al señor arzobispo. Por favor, Muchas micrófonos gracias. cerrados a partir de ahora, solo cuando pidamos la palabra. Muchas gracias, Arzobispo César. Por razón del tiempo, sí, vamos a empezar a la hora que está previsto y así no concluir a la hora que hemos acordado, ¿sí? Posiblemente nos pasemos unos minutitos más, eso creo que no tenemos inconveniente, no pasamos unos 5 minutitos más de pronto, pero empezamos puntual. Bueno, también les envié los manuales, 3 archivos, ¿sí? Este es el principal, el que estamos viendo ahora, que dice módulo de la Iglesia de Inglaterra, que también está en edición, porque hay algunas otras cosas que he visto estos meses, sí, entonces estoy poniendo alguna otra información, pero el texto básico es ese el que les envié, ¿no? Que es más o menos como de unas 100 páginas, más 2 archivos más, que son lecturas complementarias importantes para poder mirar algunos otros temas que no están acá, sí, pero que, como digo, son conocimientos complementarios que nos van a ayudar a poder tener una comprensión más amplia, ¿no? De cómo fue el proceso del inicio y desarrollo de la iglesia en las Islas Británicas. También quiero compartirles cómo va a ser el cronograma para impartir este conocimiento. Hoy, miércoles 12, perdón, vamos a ver los objetivos, la introducción y los contenidos, ¿no? De manera general, eso vamos a ver hoy día en esta hora. Para la próxima clase, el miércoles 19, veremos el capítulo 1. Por razón de la extensión, algunos capítulos lo veremos de una sola clase, ¿no? Y los finales serán, creo que hay 2 clases que veremos, o 3 clases, 2 capítulos, ahora les digo, ¿sí? Entonces, la próxima clase, miércoles 19, veremos capítulo 1, el miércoles 26, capítulo 2, ya para marzo, la primera clase de marzo 5, veremos el capítulo 3, ¿sí? Para marzo 12, capítulo 4, ¿sí? Para marzo 19, ahí veremos 2 capítulos, capítulos 5 y 6, ¿no? Capítulos 5 y 6. Para el último miércoles de marzo 26, tendremos el capítulo 7, ¿no? La continuación. Y pasamos ya al mes de abril. Sí, son 3 meses que vamos a compartir la exposición de esta asignatura. Para abril, el primer miércoles que tenemos 2 de abril, el capítulo 8, siguiente clase, miércoles 9, capítulo 9, ¿sí? Miércoles 16, capítulo 10, sí, capítulo 10, y finalmente el miércoles 23 veríamos capítulo 11 y 12. Así está la programación, sí, había que un poquito tomar nota de esto, pero será el cronograma de presentación de este material. Señor arzobispo, Sí, si de pronto ahí yo creé un grupo, usted está incluido en ese en el grupo, grupo les envío, eso, sí, envíenos la programación buena, ahí, por favor. ya, les envío esta Ya partecita que no está ah, acá, ¿no? en el mismo grupo le envía a todos los hermanos ya el libro que usted Ya, nos dijo y los temas sí, perfecto. para que Entonces, los vayan.
Sí, yo los envío entonces, terminada la clase, les enviaré el El cronograma, ¿no? cronograma. De presentación del material, ¿de acuerdo? Pero está así ajustado para que podamos cumplir con el tiempo, ¿sí? Y revisar el material. Muy bien, no sé si hay aquí alguna pregunta, ¿no? Está claro esto, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces esto ya los envié, como dije, este material, pero estoy editando, así que puede haber alguna diferencia. Y al final del curso, les reenviaré nuevamente, ¿sí? Para que lo tengamos ya de manera definitiva por ahora, porque esto siempre está sujeto a que podamos recabar en la historia. Recuerdo cuando hice uno de mis estudios, que hice una maestría, no tengo dos maestrías con la Universidad Evangélica de las Américas y con el Seminario Teológico Ministerial que está acá en Quito, ¿no? Y en este seminario tuve un profesor de historia solamente de la Reforma, Carmelo Álvarez, el nombre de él, ¿no? Solamente un tema, una asignatura de Reforma. Y entonces él decía, ¿no? Siempre encuentro otra información, más información. Y esto es importante porque no está no está dicha la última palabra en el tema histórico. Claro, los dogmas de donde contaron la historia parece que es inamovible, ¿no? Que esa es la única historia que nos cuenta, como el caso, como hemos dicho, de que la iglesia anglicana ha sido fundada por Enrique VIII y pensamos que es así. Hasta uno mismo puede pensar que es así, ¿no? Entonces, siempre puede haber nuevos conocimientos, evidentemente, y esto va a hacer que modifiquemos algunas cosas, ¿no? Ampliemos. Por eso parte de los requisitos, como ustedes vieron la semana pasada, era también tratar de hacer un trabajo de investigación en algunos de los capítulos, de algunos de los temas que estamos viendo, porque no está dicho todo. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere profundizar en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la llegada del cristianismo a Inglaterra, que tenemos un conocimiento común todos, ¿no? Que llegó José de Arimatea, que es familiar, por cierto, del Señor Jesús, ¿no? Pero no hay mucha información, entonces tratar, por ejemplo, de ver qué otro conocimiento tenemos al respecto. Y así porque es fascinante la historia, ¿no? Entonces, eh, a alguno le gusta un determinado punto, ¿sí? Y quisiéramos que ahí profundicemos para que al final podamos compartir este conocimiento, ¿no? Entre todos y así todos aportemos a tener una visión lo mejor que sea posible de la historia del cristianismo, como yo le llamo, o de la iglesia no cristiana en Inglaterra. Luego lo de anglicanismo es del siglo XVI, por la llegada de los anglos, de los beretones, la iglesia británica celta antiguo, como también se le conoce, y veremos en uno de los capítulos, pero en esencia es del cristianismo inglés, ¿no? Luego también el tema del catolicismo, que veremos a qué se refiere con esto, ¿no? De la iglesia católica reformada, que sería nuestra identidad más importante. Pero tenemos que justificar todo eso, ¿no? Justificar con elementos históricos, eh, todos eh, estos elementos, ¿no? Que nosotros creemos. O sea, no es que uno cree por creer, sino que está fundamentado en esto que es importante. Dicho esto, entonces veamos los objetivos, ¿sí? Los objetivos, por favor, dice acá, estoy compartiendo el sílabus, ¿no? Entonces dice conocer los orígenes históricos, ¿sí? De la fundación y desarrollo del cristianismo en Inglaterra, ¿sí? Hasta el siglo XVI, que es donde vamos a avanzar en este curso. Después podríamos programar para poder mirar lo del siglo XVI en adelante, y uno de los archivos que les envié justamente está acerca de la historia de la iglesia en Ecuador, que se remonta al 1820. Entonces, ahí hay información importante porque recuerden que fuimos parte nosotros de la Gran Colombia en un momento determinado, ¿no? Por unos años, y ahí el anglicanismo hizo un aporte muy sustancial, ¿sí? Y algunas cosas se dicen dentro de este manual. Pero llegaremos hasta el siglo XVI y un poquito veremos el aporte de Jacobo VI, ¿no? De Escocia, que después pasó a integrar también a ser el rey de Inglaterra, el hijo eh, la prima de Isabel I, ¿no? María Estuardo, ¿sí?
él unificaría a Escocia e Inglaterra, entonces él hizo un aporte también importante ahí que hay que considerarlo. Y de esto hablamos la semana pasada acerca de la versión de la Biblia, cuál sería la versión que deberíamos usar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué versión debíamos usar acorde al lineamiento, ¿sí? Teológico que realmente tiene la Iglesia de Inglaterra? Entonces, ¿cuál sería la versión ahora en español más cercana, ¿no? a este principio? Entonces, eso también es importante. Si hasta ahí vamos a llegar con el aporte de Jacobo Sexto. Segundo punto, sí, conocer las referencias de carácter también arqueológicas que se han podido extraer, ¿no? De la primitiva presencia del cristianismo en Inglaterra. Entonces, hay algunos conocimientos importantes en ese sentido que también lo vamos a compartir con ustedes. Tercer objetivo, ¿no? Saber que recién el siglo cuarto, ¿qué año sería? Siglo sexto, puntualmente en el año 597, ¿no? Es una fecha que no hay que olvidar, hay que tenerla presente, ¿no? Lugares, fechas, acontecimientos, es importante manejar esto para que un momento determinado, cuando hay un encuentro, ¿no? Ecuménico, cosas así, y poder fácilmente sacar estos elementos, sí, que son importantes para que desmintamos, ¿no? Esta historia tergiversada que Enrique VIII fundó la iglesia anglicana, ¿no? Principalmente para eso. Entonces, recién en el siglo sexto, año 597, ¿sí? Ya para pasar al siglo séptimo, ¿eh? Arribó a Inglaterra, ¿sí? Arribó a Inglaterra la línea cristiana de tradición romana, que después sería conocido más como Iglesia Católica, y los historiadores cuando hablan de la Iglesia de Roma hablan de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando hablan los historiadores de la Iglesia Anglicana hablan de la Iglesia Protestante, ¿sí? Entonces, ¿qué es nuestro catolicismo? Eso también tenemos que igualmente defender, ¿no? ¿Por qué nosotros nos consideramos una Iglesia Católica, no romana, pero sí anglicana? Y esto no para abrir una puerta, por favor, sí que se entienda, porque he escuchado a veces comentarios o opiniones, veo más que fundamentadas realmente en justificaciones, ¿no? Reales, y cuando se habla de la iglesia alta, ¿no? De la high church o la low church, la iglesia baja, se dice es que la high church es una iglesia más como que cercana al catolicismo romano, y eso para nada, ¿no? Eso para nada. Entonces no vamos a creer que como acá la iglesia episcopal del Ecuador tiene un sacerdote italiano en la ciudad de Ambato, ¿no? Y le preguntaban a él cuál es la diferencia. Decía, no, la diferencia es estar casado nada más. Y si ustedes ven en el YouTube que aparece también una grabación que está ahí de este padre que un tiempo hizo mucho protagonismo en Miami, el padre Alberto de la Iglesia Católica Romana, que después le encontraron con una mujer, se casó, no, pasó a ser parte de ese episcopal, y él también dice lo mismo. Cuando preguntan los sacramentos, dice, no, es igual la iglesia de Roma y la iglesia de Inglaterra. O sea, no hay diferencia. Lo único es estar casado. Pero sabemos nosotros también, queridos obispos, su arzobispo y clérigos, que dentro del anglicanismo también hay la posibilidad de hacer grupos religiosos. Nosotros acá en Ecuador tuvimos en los años 90 un grupo de monjes y monjas agustinos. Pues si ese es el llamado para servir en esa línea, sin tener conflictos con su sexualidad y tampoco con dañar a otras personas. Sabemos que han existido también comunidades de monjes y de monjas. No sé en el caso de ustedes allá en Colombia, ¿sí? Entonces, así que el tema del matrimonio no sería sustancial, pero sí otros elementos teológicos que haremos referencia en uno de los capítulos, ¿no? Puntualmente, ¿qué es la diferencia ahí, no? ¿Qué es la diferencia puntual? Entonces, eso lo veremos más adelante. Voy Entonces, a la pedir, línea la línea de tradición romana llegó en el siglo sexto. Sí, arzobispo, que por iba a favor. pedir el favor de que cerremos los micrófonos. Sí, por A favor. José Javier que ingresó, ya ingresó el padre Javier de Sogamoso también. Cerremos los micrófonos, por favor. Usted decía que aquí en Colombia la iglesia de la Nueva Granada, que ellos llaman que la iglesia de la Nueva Granada del obispo de Barranquilla, él tiene grupos religiosos. Nosotros no, de momento no lo hemos pensado.
Por ahí anda un grupo que se hace llamar franciscanos anglicanos, pero Sí, no sé también. en qué De anda. frailes, pero de frailes que están casados. Y eso es una contradicción, ¿no? Acá también pasó esto y todavía por ahí alguien está con este asunto, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que hay la posibilidad, cuando hay el llamado, ¿sí? Y el don, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Con el don de abstinencia, que se podría hacer un trabajo de esa naturaleza, que sería la excepción y no la regla, ¿no? Porque la regla, según Timoteo, de las epístolas del apóstol Pablo, como ustedes conocen, es estar casado, ¿no? Y habla de los obispos, y habla de los presbíteros y de las diaconisas, que también a algún momento haremos mención de este tema, no diáconos mujeres, sino diaconisas, ¿no? No hay ordenación ahí. Entonces, la línea de tradición católica romana, o romana, que yo le pongo acá porque, como le digo, los historiadores suelen tomar el término católico para referirse a Roma. ¿Y nosotros qué somos? ¿Protestantes? No nos definimos como protestantes. Dentro de la Reforma pasó algo, dentro de la protesta en general en Europa, llamémoslo así, no, de la Reforma, pero no fue para irnos por una línea escocesa, por ejemplo, presbiteriana, que es que los puritanos querían que la iglesia sea así también en Inglaterra. Y a esto le pondrá punto final Jacobo VI, ¿no? Y le pondrá punto final y dirá, no, la iglesia tiene que ser de obispos. Eso veremos en el siglo XVI, XVII. Entonces, saber que desde siempre hubo un sentido, desde siempre, por favor, si esto es importante, desde siempre. No es una cosa que surge como una cuestión nueva, una inspiración, ¿no? De que la iglesia inglesa sea independiente con respecto de Roma. No, no, desde siempre. Es decir, desde los inicios mismos. ¿Mm? Tenía un sentido de independencia con respecto de Roma, ¿no? Hubo otra jurisdicción eclesiástica de ultramar con pretensiones de dominio sobre la iglesia inglesa, porque recordemos que el gobierno original de la iglesia era con el gobierno colegiado de obispos, ¿sí? No uno que eh, tenga supremacía sobre los demás. Esto es un modelo que después vino de Roma, tomando el modelo del paganismo religioso, ¿no? De la cultura romana, y poniéndole como sumo pontífice también al obispo de Roma. Entonces, este punto es importante también conocerlo, porque ahí la leyenda, ¿no? Que Pedro fue el primer papa. Y si Pedro fue el primer papa, Pedro estaba casado, como sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el resto? Entonces hay que también recabar la historia de los 3 primeros siglos, hasta antes del Concilio de Nicea, y ver entonces eh, el liderazgo, ¿no? De los obispos, especialmente de Roma y de Jerusalén, y de otras jurisdicciones importantes, pues todos eran casados y no tenían ninguna dificultad en ese sentido. Sí, padre José, Javier, por favor, está con la mano levantada. Le doy la palabra. Buenas noches a todos, su excelencia y hermanos. Dios les Buenas bendiga. noches. Antes de que se me olvide, dos preguntas. Primero, acerca de la comunión que existe entre la iglesia anglicana de Canterbury con la iglesia romana. Y lo segundo es, si efectivamente ustedes en Ecuador han podido establecer lineamientos acerca de qué significa o qué representa, digamos, la condición de ser un sacerdote católico anglicano. Porque pues uno ve en Colombia muchas iglesias anglicanas y como dijo su excelencia al arzobispo César, algunas ya están promoviendo hasta que personas de condición sexual distintas o diferentes puedan ejercer el sacerdocio. Agradecería porque nos dieran las luces, por favor. Bueno, la comunión es un poco más un diálogo, ¿no? Un diálogo, ¿sí? Aquí nosotros en la tercera semana de enero, esto le compartí al arzobispo César, tuvimos la oración por la unidad de los cristianos, por la unidad de los cristianos, que es un tema que se hace de manera mundial. No sé qué pasó en Colombia, si hubo algo de esto, ¿no? Acá se hizo, y acá en mi espacio, en mi iglesia, en la catedral nuestra, tuvimos una, uno de los, una de las reuniones de esa semana, ¿no? Pero no es unidad, yo les dije, sino tiene que ser una oración por el respeto, ¿no? De las líneas que históricamente, sobre todo ortodoxa, anglicana y católica romana, son
las que tienen este proceso histórico. Pero es eso, una cuestión de respeto, de diálogo, pero de unidad en el sentido de que lleguemos a un punto quizá de estar bajo Roma o bajo Inglaterra como tal. Están esas diferencias ahí marcadas, ¿no? Por lo tanto, lo que tiene que haber siempre es, yo digo, respeto a esas diferencias, pero sí la unidad debería buscarse, no para mí, manera de vista es un curso aparte que se podría compartir, ¿no? No a raíz del siglo IV, cuando surgen los concilios, sino mucho más atrás, porque los concilios desjudaizan a Jesús y le cristologizan, ¿no? Entonces se dicen muchas cosas que realmente no están en el Evangelio. Entonces ahí había que, claro, trabajar esto con pinzas, pero lo que hacemos es un tema de diálogo, padre José Javier, ¿no? Es un tema de diálogo de cuestiones comunes al cristianismo, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? La Trinidad es común también, la doctrina de la Trinidad, y cosas así que sean comunes para todos, pero llegar a un punto de unidad, aunque se dice unidad, eso no es posible, ¿no? Y por otro lado, el tema de las ordenaciones debe estar claro. Esto es como está establecido histórica y bíblicamente, ¿sí? Para varones, el ministerio, y hay justificación especial por qué no se dio el ministerio a las mujeres tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esa es materia de otro estudio también, ¿sí? Que hay que buscar ahí por qué causa, ¿sí? Dios no entregó, ¿sí? El ministerio, especialmente a las mujeres, menos a gente que tiene problemas de sexualidad, ¿no? Eso iría en contra de la escritura, ¿sí? Sí, Eh, este padre obispo, perdón, obispo Germán. quería decirle Sí, a José Javier, eh, eh, la iglesia episcopal americana, que es una iglesia era una iglesia protestante, es la que más ha intentado acercarse a Roma. Al principio, nuestro arzobispo Luis nos decía que el padre Alberto Cutie dice que la única diferencia que él encuentra entre la iglesia episcopal americana y Roma es que son casados, está casado. pero eso nos demuestra la deturpación del anglicanismo original en que ha caído este mover. Es más, hay moveres pentecostales dentro de algunas iglesias anglicanas o pseudoanglicanas. Porque si nosotros nos vamos a mirar lo que estamos viendo en esta clase, a partir del siglo sexto, cuando llega el cristianismo a Inglaterra, yo le compartí a los hermanos ahorita toda la información que está en Wikipedia acerca del origen del cristianismo en Inglaterra. Nosotros tenemos que mirar que antes de la reforma ya había reformadores en Inglaterra. O sea, antes de la reforma de Lutero. Claro, Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Porque es que lo que decía José Capera es muy cierto. Aquí en Colombia hay una cantidad de denominaciones y de iglesias que se dicen anglicanas, pero que acá también, son pero más católicas que una, yo digo, son más católicas que una camándula entera. más romanas, porque nosotros también Más somos romanas, católicos, más disculpe, romanas. más romanas, Sí, sí. Entonces, ahora, respecto a este asunto de la ordenación de personas con tendencias homosexuales, pues eso ha quedado como a la moda y a la liberalidad de algunas denominaciones eclesiásticas. Nosotros, lo que Dios ha puesto en el corazón de nosotros, la Iglesia Anglicana Conservadora, tanto de los Estados Unidos como la de Colombia, es como retomar ese origen del verdadero anglicanismo, que no es protestante, pero es evangélico, porque ese es el camino del medio. Católicos, pero no romanos. Evangélicos, más no protestantes, que nosotros no venimos del protestantismo luterano. Sí, no sé si le quedó clara la respuesta a nuestro hermano Capera, y le doy la palabra al obispo Germán para no demorarme mucho. Gracias, mi arzobispo. Bueno, yo quería también resaltar el tema de la unidad. Como decía el arzobispo Luis, no se trata de buscar una unidad doctrinal, ¿sí? Porque pues obviamente las doctrinas precisamente es lo que nos diferencia bien, entre iglesias. Se trata de reconocer, creería yo, el catolicismo histórico de las iglesias.
y esa es una lucha que tenemos, digamos, casada en Latinoamérica, especialmente en países como Colombia y Ecuador, ¿sí? Donde se reconoce como una santa católica y apostólica únicamente a la Iglesia romana. Esta lucha es una lucha interreligiosa, es una lucha complicada, que yo creo que en algún momento podemos llegar nosotros a ganar en el sentido de que como católicos que somos, se reconozcan los sacramentos efectuados en cualquier iglesia católica, entre las iglesias católicas. Eso no significaría unidad, sino más bien uniformidad, digámoslo de alguna manera. Entonces, la lucha obviamente en Colombia entre la iglesia anglicana y la iglesia católica romana es muy abierta en este momento. Precisamente le comentaba al arzobispo, yo tengo una demanda contra unos sacerdotes católicos romanos en este momento y esto se ha movido muy fuerte, ha tomado unos rumbos muy interesantes en estos días. Se metió la ONU en el tema, le comento, la ONU dio un concepto, obviamente, a favor nuestro con respecto a la catolicidad anglicana y el respeto que se debe tener entre iglesias. Y yo creo que esta lucha vamos a terminar nosotros ganándola de alguna manera y pues de alguna manera tenemos alguna encíclica por ahí del obispo de Roma anterior, Benedicto XVI, y por ahí tenemos también, digamos que la idea reformista o la idea reformista del obispo de Roma, Francisco, que pues están, digamos, luchando por ese ecumenismo, ese reconocimiento mutuo, que no es unidad, porque obviamente no vamos a ser parte de Roma ni vamos a ser parte, va a estar bajo la tutela de ningún obispo romano, pero sí que se reconozcan la validez católica de las iglesias, es básicamente. Gracias. Sí, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por el aporte. A ver si nos puede hacer llegar este obispo, por favor, esa información, ¿no? De la opinión de la ONU. Sí, yo pertenezco a una organización mundial que está dentro de Naciones Unidas, por lo cual he trabajado también el diálogo interreligioso. He estado 3 veces en el Medio Oriente, he estado 5 veces también el diálogo por la unificación de la península coreana, ¿no? Y trabajado en el tema del diálogo interreligioso. Pero el asunto aquí es que nosotros tenemos que buscar, digamos, ni la validación de la Iglesia romana, ni tampoco del Estado. El Estado lo que tiene que hacer es, sobre la base de la existencia legal y jurídica de una organización religiosa, ¿sí? No permitir este tipo de cosas, ¿no? Porque los derechos humanos, como ustedes saben, el artículo 18 de los 30 articulados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí, nos da libertad, libertad de conciencia, libertad de pensamiento y libertad de elección en la parte religiosa, que uno puede pertenecer o dejar de pertenecer, profesar en privado o en público. Entonces me imagino que la ONU, mi estimado obispo Germán, resolvió, ¿no?, un poco la opinión sobre ese fundamento, ¿no? Porque los derechos humanos en ese sentido amparan la libertad religiosa. Y tenemos un poco el mismo problema acá, ¿no? Pero defender la catolicidad es importante para saber qué elementos son los que no nos definen como católicos, pero no romanos, ¿sí? Y por eso yo no Correcto, voy, yo no obispo. voy a usar aquí el término católico para referirme a Roma, ¿sí? No voy a usar el término católico para referirme a Roma, sino romano, ¿sí? Cuando uno va a Israel, ustedes, no sé si alguien tiene la experiencia y va a Jerusalén, yo tuve la oportunidad de ir un viaje acerca de algunos temas tanto religiosos como políticos. El expresidente Lucio Gutiérrez viajó conmigo en el año 2009, ¿no? Y entonces en Jerusalén él veía que se haga Iglesia Católica Ortodoxa, Iglesia Católica Copta, dice, pero yo pensé que solamente era la romana, ¿no? Iglesia Ortodoxa Católica Rusa. No, no, ahí le expliqué por qué se definen también como católicas. Entonces, esto es algo que por eso justamente debemos saber para defender ese punto, ¿no? No romanos, pero somos también católicos. Y por eso acá en este caso a la iglesia que yo represento está registrada legalmente, ¿no?, desde el año 1982, como les he compartido, como Iglesia Católica Anglicana del Ecuador, ¿sí? Podemos dejar para el final
algunos Sí, minutos para las preguntas y por continuemos favor. con el tema, por favor. Listo. Veamos el siguiente objetivo, entonces, ¿no? Conocer que con antelación a la reforma, lo que dijo el señor arzobispo César, ¿no? Del siglo XVI, porque todos hablamos del siglo XVI, de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, ¿no? Y como que pues ahí viene el chispazo de inspiración para este tema, que también no está tan alineado en sí a la escritura, porque recordemos que Lutero no hubiese querido que exista la epístola de Santiago, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta, dice, ¿no? La fe sin obras es muerta, entonces la fe tiene que materializarse, no puede dejar de existir obras. Y ahí está lucha un poco conceptual con lo que escribió el apóstol Pablo, que tampoco quería referirse a una cuestión solamente espiritual sin obras, ¿no? Pero Lutero no es que se va a abanderar como el que defendió realmente la palabra de Dios, sino su propia posición. Entonces, conocer que con antelación a la reforma del siglo XVI, donde se estableció la supremacía de la Biblia, ¿no? En cuestiones de orden, doctrina, en el cristianismo reformado en Inglaterra, ¿qué pasó? Al menos 2 siglos antes, señor arzobispo César, lo que usted decía, ¿no? Ya se contaba con este principio, especialmente recordando, pensemos en John Wycliffe, ¿no? Que veremos también parte del aporte de John Wycliffe, y la Biblia también de Wycliffe. Así que tuvimos una Biblia inglesa, ¿sí? 2 siglos antes que la Biblia alemana de Lutero. ¿Mm? Y esto no se dice mucho en el tiempo del recordatorio de la Reforma. Yo escribo en mi Facebook cuestiones como estas para que sepamos que no es solamente Lutero el reformador, ¿no? Con antelación encontramos otros momentos y otras personas. Por eso se dice que Wycliffe fue la estrella matutina de la Reforma. Recordemos eso, ¿no? ¿Sí? Wycliffe, inglés, ¿ya? Entonces, es muy importante que veamos este punto histórico. Conocer en qué consistió la separación político-religiosa de Enrique VIII con respecto de Roma, ¿sí? Saber qué pasó ahí, porque entonces todo el mundo dice, no es que Enrique VIII, porque no le dieron el divorcio, la anulación matrimonial con Catalina de Aragón, entonces resolvió por su propia cuenta, ¿no? Dentro de los tribunales ingleses. Los tribunales ingleses fueron establecidos en el tiempo de Guillermo el Conquistador, siglo XI, y mucho más antes con el rey Alfredo el Grande, en los territorios británicos que veremos también. El aporte de los anglos justamente el tema del common law, del derecho común. Así que esto era innecesario apelar a Roma por cuestiones religiosas y políticas, desde mucho tiempo atrás. Y también tenemos otro elemento jurídico acá, que es la Magna Carta, recordemos también, del 1215, ¿no? Del rey Ricardo Corazón de León, y de su hermano, el tema de las cruzadas. Entonces se pidió un documento, ¿sí? En cuanto a los lineamientos de la monarquía, y ahí también tenemos referencia a la independencia de la iglesia inglesa con respecto de Roma, 1215. Entonces, son fechas, momentos importantes que nos dan a entender entonces que no se produjo una separación abruptamente del siglo XVI, sino era un proceso, y que veremos entonces con el tiempo, en el estudio, cuando fuimos realmente, la iglesia de Inglaterra fue, por decirle, perjudicada o tuvo una paralización o un retroceso, ¿no? Al tema de su avance del desarrollo del cristianismo dentro de Inglaterra. ¿No? Porque claro, entonces vino Roma en el siglo VI que hemos visto, en el 527, y entonces trató de ocultar, ¿no? Todo lo que había en Inglaterra, cómo se había venido desarrollando, ¿sí? Saber cuál fue el aporte del rey Eduardo VI también a la iglesia inglesa en lo concerniente a la reforma, que ya me referí básicamente a la Biblia que lleva su nombre, ¿no? La versión del rey Jacobo. Saber cuál fue el aporte de Eduardo, perdón, conocer el aporte en lo litúrgico, teológico y de orden, 3 cosas importantes, aparte de tener una traducción propia, ¿no? Del arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, para la reforma de la iglesia inglesa, ¿no? Recordemos que él era doctor en derecho canónico, que es recuerden, es una ciencia también el tema del derecho canónico, ¿sí? Hay un conocimiento específico en este punto, y ese fue el aporte que Thomas Cranmer hizo, ¿no es cierto?, a la iglesia inglesa, y veremos el aporte de él, porque también el tiempo de Eduardo
su hijo Eduardo VI también, del hijo de Enrique VIII, también se hizo un aporte también con algunos artículos de religión. En el archivo, en uno de los archivos que les envié, podemos nosotros mirar un poco la formación de Eduardo VI y de la reina Isabel I. Hay que mirar también esa información que está ahí, ¿no? ¿Cómo se formaron ellos? Tutores, ¿sí? Como eran, sobre todo Eduardo VI, que era un niño cuando asumió la monarquía, entonces su tío ya era un protestante, así se le cataloga históricamente, ¿no? Ya tenía otra visión de todo este tema. Estamos saliendo de la Edad Media para ir a la Edad Moderna. Y entonces todos esos conocimientos en el contexto del Renacimiento, en el contexto de la Ilustración, ¿sí? Dieron un cambio también a la percepción teológica que se tenía hasta ese punto. Por lo tanto, cuando cambiamos de la Edad Media a la Edad Moderna, no es que dejó de ser Europa, como decimos, pasó de ser cristocéntrica a ser ahora antropocéntrica. Lo que pasa es que no se creyó como la institución decía que se deba creer, ¿no? Entonces, frente a los desafíos del avance de la ciencia y todo eso, entonces vino el problema, sí, después, para tratar de mantener las cosas con esos conocimientos que se habían establecido. Por eso nosotros tenemos que, como clérigos, estar muy actualizados en temas de carácter científico también y poder esto relacionarlo con la fe, con la escritura, que para nada están en discusión o en contraposición, ¿no? Entonces veremos también el aporte de Thomas Cranmer, conocer el aporte político religioso igualmente de la reina Isabel I para la reforma de la iglesia inglesa. Así que cuando nos pongan ahí un tríptico, como les dije acá en el caso de Ecuador, por la celebración de los 500 años, ¿no? En el 2017, ¿sí? Y aparecía en un tríptico una conmemoración que la confraternidad evangélica iba a hacer. Entonces, los retratos de los reformadores, ¿no? Lutero, Calvino, Zwinglo, y por la iglesia de Inglaterra. ¿Quién se imagina que estaba ahí? ¿La foto de quién? ¿El retrato de quién? ¿Mm? Pues de la reina De Enrique Isabel. VIII, ¿no? De Enrique VIII. Ah, sí, siempre lo Podría ponen a ser, él. podría ser, y hasta Siempre. yo aceptaría a la reina Isabel, Pero ¿no? Porque siempre ponen a Enrique VIII. Es sí, más, la reina los Isabel, romanos siempre dicen, los romanos siempre hablan de Enrique VIII y exacto. nadie nombra a la reina Isabel, Ajá, ¿sí? Y sí, realmente quien fundamentó lo que hoy somos fue la reina Isabel I. ujú, sí es. Y estamos por conmemorar, ¿sí? En marzo, ya el próximo mes, nosotros hacemos una celebración. Y yo escribí algo también el 15 de enero, fue la coronación de la reina Isabel. Y tenemos que mirar ahí qué pasó con la coronación de ella, ¿no? Todo con puras cuestiones de carácter bíblicas, ¿eh? Bajaba un niño en todo este proceso de la coronación, un niño ahí que bajó como del cielo y le entregó la Biblia, ¿no? Y se le asemejaba a Débora del Antiguo Testamento, que venía a hacer entonces cambios también dentro de la iglesia inglesa. Así que ella ya aportó con muchas cosas de esa perspectiva también un poco religiosa, ¿no? Pero a ella la debemos fundamentalmente porque gobernó mucho tiempo, ¿sí? Son más de 40 años que gobernó. Y María, su hermana, solamente 5 ya. Y María quiso volver a la sucesión, como sabemos, a Roma. Afortunadamente vivió solamente 5 años, no porque le decíamos mal que ha vivido ese tiempo, pero sus planes se truncaron porque ella quiso volver a estar bajo Roma. Y Sí, nosotros tenemos que hacer claridad en lo siguiente, hermanos. sí. La mayor parte de los romanos nos atacan diciendo que la iglesia anglicana tiene como origen Enrique VIII y que somos una iglesia adúltera por causa del adulterio del rey. Ellos desconocen el trasfondo de interés personal y de interés económico y político que movieron a Enrique VIII a separar la iglesia de Inglaterra de la autoridad papal, pero eso no lo reconocen. Entonces, siempre los romanos se basan en el nombre de Enrique VIII para decir, ah, esa iglesia es una iglesia falsa porque el fundador fue él, pero están muy errados. Mm, Yo siempre he dicho que el verdadero fundador de la iglesia anglicana fue Jesucristo nuestro Señor.
en primer lugar. En segundo lugar, San José de Arimatea, que llevó el Evangelio a esos recónditos lugares. Y los grandes evangelizadores irlandeses y escoceses, que fueron los que por allá en el siglo quinto, más o menos, o sexto, empezaron a llevar el Evangelio a las Islas Británicas. Siglo quinto. Esa es la reevangelización que vamos a ver, que eso es muy importante ese punto, ¿no? Ahí tenemos un cristianismo británico celta. Yo uso mi pectoral, ¿sí? El modelo de cruz celta, ¿no? Porque ese es Oeste, parte como de... este que el demonio Exacto, como le ese. teme. El demonio le teme. Yo soy exorcista y Ya, en los exorcismos que hago es el demonio ya. le teme. Esa es la cruz que tiene poder. Muy bien. Por favor, ¿alguien quiere decir algo? José Javier, perdón. Sí, como una duda, porque al final de pronto me pudieron implementar su excelencia y es frente al desarrollo de cómo llega la iglesia anglicana, pues en algún momento en América Latina, y dos, es porque he visto, yo actualmente me encuentro estudiando Derecho en la Universidad Javeriana, ¿cierto? Y entonces una vez estábamos hablando y he visto denuncias de la iglesia romana, católica, a iglesias anglicanas en donde llaman a los sacerdotes o a los clérigos hermanos apóstatas. Entonces, quisiera saber, digamos, hasta dónde están los límites de respeto de la autonomía de la iglesia anglicana como una iglesia que tiene toda su legalidad y su profesión y su sistema de creencia y fe. Muchas gracias. Están simplemente, mi estimado padre, estas personas, igual que acá, atropellando los derechos, ¿no? A la libertad religiosa. Porque frente al Estado, ponernos a discutir y a ver qué es lo verdadero, lo falso, es complicado. Pero sí hay que hacer uso de estos elementos que usted hace referencia y que vi que está estudiando derecho para que, pues, dentro del Estado se hacer uso de estos elementos, ¿verdad? Y juntamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás tratados internacionales, ¿no? Y convenios. Por ejemplo, el de 1981, para la eliminación de todas las formas, dice, ¿no? De intolerancia religiosa, de tipo también, eh, algunos otros elementos que aparecen ahí, ahora me olvido, pero hay un punto ahí, ¿no? Porque hay que eliminar todas esas formas de persecución y esto, ¿no? Eso, Eso sería el camino a seguir. pero José Javier, yo estudié en una universidad, en la Universidad Católica de Colombia. Estudié Derecho allá. Y generalmente lo que yo he podido sentir en estos 30 y pico de años sirviéndole a Cristo es que aquí en Latinoamérica es que acontece eso de que los romanos siempre nos tildan Mayormente. de apóstatas, de curas falsos, de no sé qué. Y es precisamente esa actitud de ellos es porque nadie les ha parado el coco, como decimos en el llano. Nadie les ha parado el coco. Yo en Villavicencio tuve encuentros con algunos sacerdotes que por ignorancia perseguían a mis sacerdotes. Y a tal punto de que envié notas de protesta a la Conferencia Episcopal Colombiana y me las contestaron. La última fue muy chistosa porque el abogado de la Conferencia Episcopal nos llama de entes religiosos, porque ese es el término que usó el Ministerio del Interior para designar aquí en Colombia las entidades religiosas. Entonces, señor representante legal del ente religioso, Iglesia Anglicana. Y yo le contesté, bueno, a usted le duele reconocer que yo soy un obispo igual al obispo suyo, eh, y con sucesión apostólica válida y todo. Pero eso es por ignorancia, querido José Javier, es pura ignorancia. En otros países, en Brasil, por ejemplo, ya eso ha cambiado. Allá la iglesia de Roma está por debajo de las otras. Y en Norteamérica, pues, con más veras. Y perdón, arzobispo César, ¿no? No somos iguales en el sentido de la misma fundamento bíblico, ¿no? De ser obispos. Nosotros somos obispos fundamentados en la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, viendo de esa perspectiva, realmente nosotros somos los obispos verdaderos, como dice la Escritura, ¿sí? Entonces, por eso es necesario este conocimiento para justamente defender en los momentos, Claro, es que los cuando ya nos apóstatas, pongamos en ese plano de que
desacrediten y nos digan que somos falsos, entonces nosotros podemos demostrar quiénes son falsos y a la luz de qué. Si tiene que haber un referente, tiene que haber algo que nos permita, ¿no? Demostrar. Y eso es la palabra de Dios. Entonces nosotros somos obispos de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿no? Maridos de una sola mujer. No con el tema del episcopado, con elementos, ¿no? Que están del politeísmo y del paganismo, ¿no? De la cultura romana. Y eso hay que ver muy bien. Hay un libro de Marco Tulio Cicerón. Recuerden ustedes que él fue parte de la República Romana, ¿no? Y en este libro se habla justamente de los elementos que pasaron a formar parte. Esos elementos religiosos, ¿no? De la cultura romana, en el sentido de cultura, no de religión, pasaron a ser parte después de la iglesia de Roma. No sé si me No, explico. no, no, no. Pasaron a ser parte. Y la religión olímpica grecorromana forma parte del paganismo de la iglesia romana. Claro, así es. Entonces, cosas así, cuando sea la pelea ya un poco fuerte, hay que valernos de muchas cosas históricas y bíblicas para poder defender nuestro episcopado. Así que no somos iguales a ellos. Conocer el aporte político religioso de la reina Isabel, conocer los principios conceptuales teológicos, ¿no? Que se establecieron en la iglesia inglesa en el proceso de la reforma y que eso tiene que estar manifestado en nuestra liturgia. Ya veremos la liturgia. Yo tengo acá una mesa movible de madera, ¿no? Para que en un momento determinado podamos la mesa ponerlo más cerca del pueblo, porque le damos cierto poder al sacerdote, como que él hace ahí sus cosas solo, ¿no? Y como que el pueblo solamente es un receptor pasivo de esto. Y Kramer tenía su idea clara en este punto, ¿no? O sea, capaz que es nuevo esto para nosotros, ¿sí? El tema de la purificación también, de los elementos que hemos consagrado, ¿no? El pan y el vino. Solamente él guardaba cuando se necesitaba llevar a una persona que estaba con problema de salud, pero no tenía ahí un arca y este tipo de cosas para que la gente crea que de alguna manera está ahí la divinidad. Entonces, todo eso es importante conocer, ¿no? Ven que la diferencia es bastante abismal, ¿no? En temas como estos, que veremos ya en detalle más adelante. Conocer a qué se refiere el carácter, aquí está el punto, ¿no? Carácter católico reformado, que es lo que es nuestra identidad. No romano, carácter católico reformado. Reformado porque tuvimos ahora, como el caso del Renacimiento, volvernos, ¿no? A los conocimientos y a los principios originales. Por eso somos una iglesia con identidad católica reformada, esencialmente, ¿no? Como identidad principal de la iglesia inglesa y después del anglicanismo histórico, como sería conocido básicamente más adelante, ¿sí? Bueno, hemos visto los objetivos, ¿sí? Los requisitos para el curso ya los dije la semana pasada, los volví a repetir ahora. Las preguntas que hemos hecho sería importante, las preguntas que han surgido, ¿sí? Recabar ahí y tratar de hacer algún trabajo de investigación. Me gustaría aquí poner un tema para que alguno de ustedes lo tome, ¿sí? Me gustaría poner aquí un tema para que algunos de ustedes lo tomen. En la Edad Media, ¿sí? No había esto de que el derecho civil y el derecho canónico estaba separado. El derecho canónico era el que regía. Y por eso es que Roma tenía este control, ¿no? ¿Sí? Del cristianismo, llamémoslo así, del continente. ¿Realmente Enrique VIII tenía razón cuando él pensó que su matrimonio era inválido? ¿Por qué razón él pensó canónicamente que su matrimonio era inválido? ¿Por qué? Porque esencialmente, de acuerdo al derecho canónico de ese tiempo. ¿Y qué papa? El nombre de qué papa, ¿sí? Investigar esto, ¿no? Fue el que le concedió el permiso para casarse, Enrique VIII, con la viuda de su hermano. Esto era prohibido. Esto era prohibido en la Edad Media. Hoy no habría problema. Si alguien se casa con la viuda de su hermano, no habría tanto escándalo. Pero en ese tiempo era prohibido, ¿no? Entonces, realmente, si ellos hablan de que Enrique VIII cometió un adulterio, ¿quién le movió, sí, a ese matrimonio que sí realmente era inválido canónicamente, hablando de acuerdo a las cosas que estaban establecidas en la Edad Media? No sé si me expliqué. Entonces, ese podría ser un tema con el cual nosotros podríamos esgrimir este punto tan importante, ¿no? Que a veces nos echan en la cara, ¿sí?
porque según el derecho canónico no era permitido. Y que el Papa fue el que le dio el permiso para que se case con la viuda de su hermano. Eso investiguen, por favor. ¿Alguien quiere tomar ese tema? ¿Me avisa? ¿Ya? Y no sé, para tenerlo aquí presente y que ya sea parte de su aporte, ¿no? ¿Alguien lo quiere tomar? Y así surgirán otros temas que podemos investigar. Bueno, si nadie lo quiere tomarlo, se lo vamos a asignar a uno para que lo Por favor, investigue. ¿Qué tal? ¿Qué dice Alexander? Si usted lo toma o el reverendo Pedro, ¿cuál de ellos? ¿No están por ahí? ¿Aló? ¿Quién está por ahí? ahí para que Aquí ustedes, estoy, señor obispo, aquí estoy. Alex, usted podría tomar ese tema. Yo sé que a usted le gusta investigar. No sé su tiempo cómo esté. Pues no sé cómo sea el tema en FODA, pues, de eso se trata, ¿no? Pues para eso se trata la investigación, pero sí, hagámosle, no hay ningún por problema. favor, por favor, todos vamos a atender un temita, ¿no? Como somos pocos, entonces van a surgir ahí temas que son muy importantes y complementarios, ¿sí? Porque si se acusa a Enrique VIII de haber cometido un adulterio, ¿sí? ¿Quién le autorizó a él a casarse con la viuda de su hermano, cosa que no era permitida en la Edad Media, ¿no? Y la Don Biblia también María, prohibía, en Levítico también prohibía, ¿sí? Decía que maldito será el que tome la mujer de su hermano y no tendrá Sí, señor. descendencia. Entonces no tuvo hijos varones con Catalina de Aragón, 5 murieron, solamente quedó María la Sangrienta. María la Sanguinaria, solamente ella quedó. Entonces investiguemos ese tema porque entonces ahí podemos nosotros argumentar con este punto, ¿sí? Que este Papa le concedió un permiso que ni Dios le había concedido. Así que este Papa se puso sobre la divinidad, como pasa, ¿no? Bueno, estos son los contenidos, como dije, los capítulos que vamos a ver, 12 capítulos, que ya más o menos les di eh, este, a breves rasgos, ¿no? Cómo hacer el cronograma, pero les voy a enviar ahora para que lo tengan en el grupo, ¿sí? Entonces, capítulo 1, los comienzos, vamos a tratar de ver esto. Si no, por favor, la lectura, vamos a hacer la lectura ahora, esta semana, ¿sí? De los objetivos, tenerlo claro, revisar los contenidos, así de manera general, de los 12 capítulos, y ver la introducción, que es lo que queríamos ver ahora. Eso sería como tarea que tengamos para esta semana, ¿sí? Si no alcanzamos a ver lo que lo estudiemos nosotros y nos familiaricemos con los contenidos y con la introducción, que es donde especificamos entonces por qué iniciamos el estudio, ¿no? En tal punto y hasta dónde vamos a ir. Entonces, ¿qué hay de intermedio en cuanto a la parte introductoria? La introducción como ustedes saben, nos dirige en los temas que vamos a tratar, un poco simplifica las cosas y eso nos va a ayudar entonces para tener una perspectiva general del Eh, estudio, ¿no? Perdón, Sí. obispo, arzobispo, este capítulo 1 estaría en cuál de los temas que nos envió, en módulo de la historia de la Iglesia de Inglaterra. Sí, el módulo Historia de Inglaterra, ahí está todo, es lo que vamos a ver básicamente, en el módulo de la historia de Inglaterra. Ah, bueno, sí, Tenemos porque evidencia arqueológica en los comienzos, perdón, del cristianismo primitivo en Bretaña, ¿no? Persecución a los judíos bajo Domiciano, hay elementos ahí, quizá nuevos que es importante observar qué pasó en este proceso también desde Roma, tratar como imperio, ¿no? Tratar de conquistar uno de los puntos que ellos querían era las Islas Británicas. Y claro, ya había el cristianismo después de la muerte y resurrección del Señor, y posiblemente no llegó, ¿sí? Solamente con la línea de José de Arimatea en el año 63, sino por muchas otras, de muchas otras maneras. Se dispersó el evangelio del Señor. Entonces, a través de las legiones romanas mismo puede haber sido, ¿no? De mucha gente que se convertía. Entonces, vamos a ver esto, ¿sí? La persecución general de los romanos bajo el emperador Domiciano a los judíos. Y cuando digo judíos en general, estamos ahí hablando también del grupo judeo-nazareno, que es como técnicamente se le conocía en su principio, ¿no? claro, claro. Judío-nazareno, no de otro modo, porque era judío y nazareno por relación de Jesús de Nazaret, que pues él dijo, se creyó que era el Mesías, y el mesianismo es un ideal propio del judaísmo, no era una cosa nueva para los judíos. Por eso unos creyeron, otros no creyeron. Unos creyeron que era el Mesías porque
bueno, trajo un mensaje espiritual y otros decían no porque necesitamos una liberación nacional, ¿no? Y también parte de la profecía del mesianismo iba por esa línea. Por eso algunos creían en un Mesías militar, otros creían en un Mesías pacifista, ¿no? Entonces, es en general, a los judíos está también ahí el grupo del Señor. Invasión romana a Britania, como se conocía originalmente en latín. Intromisión a los romanos en Britania, gestión política dentro de Britania, Calígula y su campaña contra los britanos, preparativos para la invasión de Claudio más adelante, Tito Flavio Vespasiano, el que destruyó el templo de Jerusalén en el año 77, años 44 al 70, también, al 60 con el avance igual para conquistar las islas británicas, ¿no? Bretaña separada del mundo civilizado por más de un siglo, y aparecen también los 3 obispos británicos en el Concilio de Arles en el año 314. Sí, llegó el cristianismo de la línea romana en el 597. ¿De dónde aparecen estos obispos? ¿De dónde Claro, aparecen estos obispos? Si recién el 597. Y ahí lamento mucho yo al historiador inglés, ¿no? Que él se refiera, Beda el Venerable, ustedes pueden buscar la información de él en Google. Beda el Venerable habla, ¿sí? De la historia del cristianismo en Inglaterra y del pueblo inglés, ¿no? Y la iglesia, y él se remonta a la llegada de Agustín, ¿no? Como que ahí recién empezó el sí, cristianismo en sí, Inglaterra. Y eso no es así. Tenemos no, por lo menos los 3 obispos, Adelphus, Restitutus, y el otro, ¿cuál es? Eborius, en latín, ¿no? Sí, el nombre de los 3 obispos que llegaron a Inglaterra. Arles. Sí, perdón, al concilio de Arles, en Francia, Ujú. ¿no? Un concilio solicitado por Constantino. Y en esta parte yo tengo justamente el documento que les puse tomado del libro de Eusebio de Cesarea, el historiador, ¿sí? Les puse ahí literalmente el documento no oficial del emperador pidiendo el concilio de Arles a los obispos, ¿sí? Y entonces fueron 3 obispos, así como de aquí vamos a ir a Colombia ya mismo, para tener un nuevo empezar de la iglesia. Para el sínodo. Claro, capítulo 2, el proceso de unificación de Inglaterra, y aquí es importante porque vamos a hablar de la parte más sociopolítica, ¿no? Dentro de estos grupos, de estos reinados pequeños que habían ahí. Uno de ellos era Etelberto de Ken. Vi que tenían un seminario que se llama el Rey Etelberto. Sí, ¿Quién era el Rey Etelberto, no? el, De el Ken, Centro de Estudios Teológicos San Etelberto de Ken. exacto. ¿Y Ken? ¿Qué era Ken? No, era un reinado pequeño, Sí, ¿sí? Dentro de los reinados que habían ahí de los pueblos ingleses. Entonces había gente Etelberto. que había poblado ahí de mucho tiempo atrás, esos lugares, por supuesto. No es que eran personas sin educación, sin cultura. Había presencia importante ahí de poblaciones, ¿no? Y había supremacía. Rey- Sí, el rey Alfredo de Wessex tuvo una gran importancia en la cristianización de Gran Bretaña. aquí está, ¿no? Al rey Alfredo de Alfredo el Wessex. Grande, Sí. rey de Wessex, en la Yo les derrota danesa. recomiendo que se vean la serie de Vikingos, que ahí pueden ver Ujú. toda esta historia. Esta serie es un poco sangrienta, pero muestra mucho de la historia del cristianismo allí en Inglaterra. Y aquí está el primigenio aporte en el tema de orden, del derecho eclesiástico, ¿no? Y el derecho común también, porque Alfredo el Grande, él regía a través de tribunales con el Evangelio, había en los tribunales el Evangelio y la ley de Moisés. Así es. El Evangelio y la ley de Moisés. Con los dos escritos bíblicos, él pedía que se arreglen cualquier situación. Es importante el aporte que tenemos de Alfredo el Grande. Y trató de diferenciarse, ¿no? Hablando el idioma que ellos tenían y no usando el latín, con sus propios recursos en muchas cosas. Entonces trataban de diferenciarse del continente. Así que esto no ha sido una cosa del siglo XVI, para nada. Aquí está toda la historia recabada para que podamos nosotros tener una visión general de este proceso que, pues, naturalmente tendría que llegar a una separación definitiva, ¿no? Con respecto de Roma. Medio siglo de conquista danesa, Alfredo el Grande que hizo referencia al señor obispo, Ethelberto, rey anglo de Ken, ¿sí?
los pueblos anglosajones y su inclusión en la provincia de Bretaña, el sínodo de Whitby del 664, que aquí me gustaría que otro de los alumnos, obispos y sacerdotes pudieran también un poco profundizar en el concilio de Whitby, ¿no? Vamos Sí, a ver no. acá, en el sínodo, perdón, de Whitby, vamos a ver acá algunas cuestiones, pero me gustaría que podamos profundizar. Esto es para hacer tesis doctorales de todos nosotros, de verdad. Miren que en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se hacen tesis doctorales de una fracción de versículo. Es tan profundo el Ujú. concepto que subyace detrás de esto. Yo estudié hebreo bíblico con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, se puede hacer tesis doctorales de cada punto que estamos nosotros tratando. Así que aspiremos a eso, ¿no? Que dijimos antes, a poder tener un doctorado también en teología. Entonces, las misiones en las Islas Británicas, ¿sí? Y así, por favor, para que revisemos, el tiempo se nos está terminando. Por favor, les pido que estudiemos el contenido en el módulo que hicimos referencia, que sería, Dejemos estos últimos minutos para por las favor, preguntas que tengan los hermanos. ¿Sí? nos quedamos aquí ahora. Sí, sí. Podemos ¿Alguna prender, pregunta, queridos hermanos? prendamos las cámaras para vernos un ratito. Hola, hola, ¿quién está en línea? Eso, gracias, Javier. En línea. Gracias, gracias, señor obispo Germán. ¿Los otros se fueron? Aquí estoy en línea, Su Excelencia. Vamos 9 total. José Javier, Anuar Zuleta, Pedro, Su Excelencia. Alex. Ahí está Anuar. Muy bien. Por aquí estoy. José Javier, gracias. ¿Quién más está? Por aquí Parece que estoy yo. ya, sí, parece que ya los otros fueron o les dio sueño. Muy bien, Aquí Alexander. en línea, Ahí está el Aquí están padre todos. Gerardo también. Ah, sí, ahí está, Aquí están Gerardo. todos. Bueno, muy bien, les agradezco. Hoy tuvimos una muy buena concurrencia, somos 10 alumnos. Aquí tengo a Noar Zuleta, Johnny, que venía en el transporte, el obispo Germán, Gerardo Cabrejo, Pedro Sánchez, Alexander Toro, Javier Chaparro y José Javier Capera y el suscrito. Le envié ya los que hicieron el pago, ya se lo envié al señor arzobispo. Sí, 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 por cierto. Yo mismo no he hecho el pago porque no he tenido el recurso todavía, pero en esta semana se lo hago junto con otros hermanos que ya me dijeron que iban a depositar El el Señor dinero. proveerá, el Señor proveerá. Sí, y estamos muy agradecidos con usted, señor arzobispo Luis. Muy bueno el tema. Entonces queda el reverendo padre Alexander Toro va a hacer, puede ser un ensayo corto, ¿cierto? Para no cargarlo porque él tiene hartas Sí, cosas sí, sí, un ensayo que corto, hacer sí. Ajá. Lo más sobre importante de el eso, de tema. ese punto. ¿Mm? En la próxima clase le colocamos a otro hermano otro tema para que nos ayude. Este del sínodo que usted habló, pues es interesante, pero yo quisiera tomarlo, pero la verdad tengo ahorita unas ocupaciones bien fuertes y Una, no me comprometo. una pregunta. Pregunte. ¿Ese ensayo es para la próxima clase? No, 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 esto es para el final, para el final. Ah, ok. Sí, Ah, para ok, el ok. final, por favor, no para la próxima clase. No se asuste, Todos Alexito, los no se temas asuste. van a ser para el Sí, final. Por eso, sí, mejor tratemos de sí, tomar porque un ya me tema estaba antes. asustando. Tratemos de Ya me tomar estaba un asustando. tema antes para tener más tiempo, ¿sí? Ah, ok, 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 sí, Sí, claro. sí. Así que Hace una alguien puede pequeña tomar exposición. el sínodo de Whitby, alguien puede tomarlo para que ya vaya investigando, ¿no? Y les pueda compartir alguna información complementaria. Que lo vamos a ver acá, por supuesto, ¿sí? Le Javier, pediría el favor al señor obispo de Perú si me puede regalar por el chat el título concreto de la Sí, sí. investigación. Si se De le Ecuador sería, agradecería. ¿no? El obispo de De Ecuador Ecu- sería. De Ecuador, sí, el sí. De obispo de Ecuador, Ecuador. no, Sí, sí, no yo me lo lo envío. cambie de nacionalidad. Ah, perdón, perdón. Bueno, el señor arzobispo Luis es el primado de Ecuador de la comunión. Mire, quiero decirles una cosa, el próximo 14 de una vez le notifico a los obispos que están acá, tenemos reunión el viernes 14 a las 7. Vamos a estar reuniéndonos semanal o quincenalmente para organizarlo el sínodo, por favor.
no falten. Javier Chaparro iba a decir algo, prenda su micrófono, Javier. Sí, señor, buenas noches, señores arzobispos, señores obispos, hermanos sacerdotes. Sí, Y quiero seminaristas. seminaristas. Asumo el tema de Whitby, me parece interesante. Pues, Oh, quiero, bien. entonces, yo lo asumo y pues lo estaremos compartiendo en el momento indicado. Por favor, Muy muchas bien. gracias. Muy bien. El señor arzobispo, entonces en el grupito que Sí, creé, su merced les coloca el tema sí. a Javier Chaparro, el tema del sínodo, Ujú. y a Alexander Toro, el tema de la dispensa que le dio, ¿cuál papa dio la dispensa para que se casara Enrique VIII con Catalina de Aragón? Ujú, así es. José Javier, ¿iba a decir algo? ¿Alguien más? Sí, buenas noches, Su Excelencia y Arzobispo de Obispos. Una pregunta, Su Excelencia. ¿Me escuchan, por favor? Sí, Perfecto. Es que lo anoté aquí la anoté en mi iPad. Sobre los principios que rigen a la Iglesia Anglicana en el caso de Ecuador y cómo estableceríamos la comunión en el caso de Colombia. Porque, pues, cerca de la Universidad Javeriana hay una iglesia anglicana, ¿cierto? De episcopal, que dice. no Y entiendo, no entiendo su pregunta, discúlpeme, no la entiendo. le repito, ¿cuáles serían o qué lineamientos tenemos nosotros afines con la iglesia anglicana que dirige su excelencia? Ah, bueno, listo. Las dos iglesias, tanto la iglesia anglicana conservadora y la iglesia católica anglicana del Ecuador, formamos parte de la comunión anglicana conservadora. Tenemos los mismos lineamientos, ¿cierto, señor arzobispo? Así es, exactamente. Por eso hicimos la unión. Ujú. Porque ellos forman parte de la comunión conservadora, que es la que está aglutinando a todas las iglesias anglicanas, perdónenme la jactancia, a las iglesias anglicanas auténticas, Auténticas, verdaderas. Ujú. ¿verdad? Las estamos aglutinando en la comunión anglicana conservadora, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos, José Javier? Pues los tres puntos principales del anglicanismo, que son la Sagrada Escritura, la tradición y la razón. Son tres puntos en que estamos de acuerdo. La obediencia a los 39 artículos de la religión. Y los tres puntos también que la comunión ha establecido, que son no hacer matrimonios de hombre con hombre y mujer con mujer, no ordenación de mujeres al ministerio y no aceptación de personas con opciones sexuales diferentes a las naturales en el ministerio. No quiere decir que no los aceptemos en la congregación, sino para ejercer el ministerio. Creo que pidió la palabra el padre Gerardo Cabrejo también. Gerardo, Buenas noches, buenas noches. señores, señor arzobispo, señores obispos, presbíteros, diáconos, seminaristas. También quería pues un saludito ahí para todos y pues decirles que aquí en Boyacá, a sus órdenes, cuando alguien venga a visitar por aquí Boyacá para invitarlos así a un almuercito por acá, que se dejen ver, porque de verdad que por aquí estamos con el padre Javier. Los dos son muy activos. El padre Javier es un muchacho muy, mejor dicho, un apoyo para mí fenomenal. Es una persona muy querida en toda la región, muy conocida. Entonces, por aquí los esperamos. Boyacá es un departamento muy hermoso, hay muy buen turismo. Es la En Suiza estos, suramericana. en Invitamos a estos días Monseñor voy a visitarlos de nuevo. de Ecuador que venga también y nos visite, ¿no? Y Muchas gracias. entonces, por aquí Muchas a los gracias. órdenes. Dios quiera que podamos estar por allá. Muy bien. Será un Listo, honor. Anuar, excelencia. Anuar Zuleta había pedido la palabra ya para finalizar. Buenas noches, Su Excelencia. No, pues muy agradecido porque la verdad es mucha la información que necesitamos y para ponerla en práctica y sobre todo cuando las personas nos llevan a contrarrestarnos esos temas, porque se ve en el diario vivir y uno a veces queda como en el aire, por así decirle,
y es bueno tener este contexto porque le vamos a hablar con la realidad, ¿sí? Entonces, pues muy motivado y muy agradecido. Les quiero presentar a Anuar Zuleta, es nuestro próximo diácono, que va a estar allá en el área de Medellín. Sí, Está en señor. esa preparación ya. Si Dios quiere. Si Dios quiere y nos da licencia, vamos a ir con el obispo Germán en breve. Bueno, ¿alguien más? ¿O nos despedimos? Parece que no, señor arzobispo, Sí, no le queremos quitar más de su sí, está tiempo. muy bien, muy bien. Entonces, Dios me lo bendiga. Si quiere usted nos despide en oración o Me gustaría que uno de los padres, por favor, nos haga el honor de despedir en oración. hermano. ¿Quién nos va a despedir en oración, por favor? Lo hago yo entonces, mi arzobispo. Sí, por favor. Cristo nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo los Cielos y cielos la y la tierra. tierra. Damos gracias al Señor por esta noche maravillosa donde nos hemos podido reunir como hermanos alrededor del conocimiento, alrededor de la De verdad, de la verdad de verdad nuestra de iglesia nuestra anglicana. Le pedimos que nos siga que nos siga iluminando en los iluminando corazones, en los corazones espíritus y en las y mentes en de las cada uno mentes de de cada uno de nosotros nosotros para asumir para asumir esta esta formación formación con con seriedad seriedad y con el fin y con el fin de de capacitarnos cada día capacitarnos más. cada día. Demos gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Amén. 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 Amén, amén. Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones para todos y unidos en Noche. oración.